Si eres de los que ha logrado ver One Piece sin quedarse dormido, sabrás que los almirantes son la mayor amenaza que hay en la marina. Si eres un pirata usuario de una Akuma no Mi promedio y estos tres vienen a por tu culito, ya puedes empezar a rezar porque no tienes nada que hacer. O al menos, eso es lo que ellos quieren que pienses. Porque yo creo que eso es solo propaganda de la marina. Recordemos que los marines son funcionarios asalariados del gobierno mundial. Así que si la marina de One Piece en ese aspecto se parece un mínimo al mundo real, yo dudo muchísimo que 3 funcionarios de alto rango sean tan trabajadores y competentes como nos quieren hacer creer. Piensa en los 4 Yonkous. Esos 4 piratas genocidas pueden campar a sus anchas e invadir países sin consecuencias, solo porque los almirantes de la marina no tienen cojones de enfrentarse a ellos. Ya llevo un minuto de vídeo, ¿ya puedo decir cojones o no? Bueno, da igual. Mira a Kaido, ninguno de los almirantes tiene pelotas de enfrentarse a él y capturar Wano. Tuvo que venir un niño de goma que intentó romper el internet sin éxito para derrotar al Yonko. Y cuando el país estaba inestable, ahí sí mandaron al Hashirama de 5 pesos. Quien por cierto se va corriendo porque se acojona de que haya otro Yonkou cerca. Los almirantes son un fraude, y te lo voy a demostrar. Así que empecemos hablando de... Es discutible el saber si Kizaru es el almirante más inútil o no, pero lo que sí es seguro es que él es el que menos se esfuerza en esconderlo. En el archipiélago de Sabaody vimos cómo Kizaru fue humillado por un pensionista sin ningún tipo de esfuerzo. Además, en el propio Sabaody, Kizaru no fue capaz de capturar a los sombreros de paja. Y no estamos hablando del Luffy Yonko con el despertar de su fruta, estamos hablando del Luffy de antes del timeskip. Le costó enfrentarse a Marco, que no es ni el capitán de su propia tripulación, y hablando de subcapitanes, Kizaru se quedó inmovilizado porque Ben Beckman le estaba apuntando con una pistolita. ¿Sabes, Kizaru? Creo que la marina no es para ti. Yo creo que tendrías que haber seguido los pasos de tu hermano, el mafioso de Shin-chan, y abrir una guardería o algo. Blue nigga, blue nigga, blue nigga. Ahora vamos con Aokiji, o también conocido como el chivato del bloque. Si antes hemos hablado de cómo Kizaru es incapaz de esconder su incompetencia, esta especie de Elsa de Frozen afroamericana está a otro nivel. Aokiji era muy gangsta en el pre-timeskip, pero cuando llegaron al Nuevo Mundo se cagó y dejó su cargo como almirante de la marina para unirse a la tripulación del Yonko Barba Negra, en la que es muy probablemente la mayor traición que he visto en mi vida desde que Figo dejó el Barça para irse al Real Madrid. Lo de Aokiji lo supera, de hecho. Al menos Figo se fue a cobrar un pastizal con el dinero de la mafia del Bernabéu. Aokiji lo único que podía sacar de ese cambio de bando era contraer el escorbuto o algo así. Yeah, red nigga, red nigga, red nigga. Akainu es sin lugar a dudas el almirante más sinvergüenza de todos. Piensa que él actualmente es el líder de la marina. Y lo peor es que no tiene ningún mérito para serlo, porque recordemos que cuando Akainu le quitó la vida a Ace, a quien él estaba intentando atravesar en realidad fue a Luffy. Lo que pasa es que tuvo mucha suerte de que Ace se le pusiese en medio y le regalase la kill. Y ahora habrá muchos nakamas que me dirán: no, pero Asturiano, Aokiji también derrotó a Shinohige. Además, no sé si sabías que One Piece está a punto de superar a Shakespeare en cuanto a... Sí, cállate. Ya sé que Akainu logró ensartar a Barba Blanca igual que el Superman aquel con el bromas. Pero aún así, Barba Blanca logró abusar de Akainu sin ningún tipo de esfuerzo. Pues para eso imagina que vamos caminando en un bosque. Nos vamos platicando, llegamos a un lugar, nos sentamos, comienzo a besarte, comienzo a bajar por tu cuello, comienzo a recostarte poco a poco en el pasto y meto mi mano bajo tu pantalón. Pero no solo le dio ese palizón teniendo un agujero en todo el pecho como si fuese un donut. Recuerda que la primera vez que vemos a Barba Blanca, este está muy enfermo debido a lo viejo que es. Así que le consiguió dar un palizón a Akainu teniendo artrosis, el colesterol alto y Alzheimer. ¡Algo! ¿Qué es Alzheimer? Es más, muy probablemente también tenía SIDA, porque yo le he visto el pene y es muy probable. Se puso raro el vídeo, ¿no? Recordemos que después del timeskip...
Ay, perdón, es que me cuesta mucho hablar del post-timeskip. Bueno, el caso es que después del post-timeskip tenemos a dos nuevos almirantes, Fujitora y el Hashirama de 5 pesos. Ay, perdón, lo siento mucho, ¿eh? Bueno, que después del timeskip... Bueno, Tochocamas. ¿Por qué he dicho eso? ¡Qué asco! Estos son los motivos por los que creo que los almirantes de la Marina son unos inútiles. El único competente ahí es Garp. Pero bueno, ¿tú qué piensas al respecto? Ponlo en los comentarios. Bueno, ya está, que yo ya no quiero hablar más de One Piece, por mucho que me guste la obra. No sé si me gusta por puro síndrome de Estocolmo o que me guste One Piece va intrínseco en mi ADN de español promedio. Pero bueno, dale a like y todo eso ya que estás, y nos vemos en unos días con otro vídeo que no aporte absolutamente nada.